Muy buenas noches, ¿qué tal? Nuevo programa que les ofrecemos hoy en este espacio dedicado a hablar de diferentes temas sociales y actuales. Profundizamos hoy en el patrimonio histórico, cultural y natural de nuestra comarca. Para ello me acompañan desde Alcalá de Guadaira Paloma Castillo, historiadora del arte. Muy buenas noches. Bienvenida. Y por aquí a mi derecha tengo a Rosario Jiménez como vicepresidenta de la Asociación Fuente del Sol del Viso del Alcor. Muy buenas noches. Buenas noches. También vamos a intentar contactar con la arqueóloga municipal de Mairena del Alcor, Ana Gómez, a través de videollamada. Pero antes de nada, pues con las personas que han asistido a plató, comenzamos hablando de la situación actual en la comarca, en los pueblos pues del Viso, Mairena, Alcalá y Carmona en relación al patrimonio. Paloma, ¿qué podemos destacar de Alcalá de Guadaira, por ejemplo, y Carmona en relación al patrimonio? Pues bueno, mira, principalmente de Alcalá, que evidentemente es lo que más manejo. Desde mi punto de vista, Alcalá es un diamante sin pulir, un diamante en bruto. Alcalá tiene muchísimos recursos patrimoniales, muchísimos monumentos, como sabéis, y bueno, pero va mucho más allá. De Alcalá conocemos eso, los castillos y molinos. Sin embargo, Alcalá ofrece mucho más que esos dos elementos, que evidentemente son los buques insignias, y son históricamente lo que más relevancia a día de hoy pueden tener, pero tienen muchísimos más recursos que suelen pasar desapercibidos, tanto para los propios alcalareños como para los visitantes de la ciudad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos recursos, para destacar algunos, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo? Pues mira, es cierto que en los últimos años, cada vez más reconocido el Museo Municipal. Desde allí hacen una gestión y un trabajo estupendo, maravilloso, tanto con la colección permanente como con las exposiciones temporales que se albergan. Luego también todo el patrimonio que nos ha legado la exposición del 29 y los años 20 con el regionalismo sevillano, que en Alcalá se representa en la figura de Talavera y toda su obra. Edificios históricos que siguen en pie, que bueno, el Pósito, que es del siglo XVIII, ahí está cerrado, abandonado, no está abandonado, pero ha perdido su función a día de hoy y está cerrado sin ningún tipo de que se le vaya a dar uso. Entonces, bueno, está ahí. Las propias iglesias que forman el conjunto eclesiástico de Alcalá son elementos que siempre han estado ahí, que son llamativos. Desde el punto de vista histórico son importantísimos, pero es cierto que eso, siempre nos fijamos que si la ribera del Guadaira, el castillo y de los molinos, nos centramos siempre en los que están dentro de lo que es el Parque Romana, pero los que están fuera de esos márgenes pasan totalmente desapercibidos y muchos tienen hasta la catalogación BIC, que es la máxima capacidad de protección de un monumento en España. Entonces hay algunos que están incluso en riesgo de colapso. Y entonces, pues bueno, Alcalá es mucho más de lo que aparentemente se ve. Por ahí, por ese lado Alcalá, y en relación a Carmona, también un municipio muy rico en patrimonio. Sí, Carmona para mí es envidiable la gestión que hacen del patrimonio. Es cierto que Carmona, pues bueno, no es mi ciudad, no tengo tanto contacto con ello, pero es cierto que lo sigo mucho a través de redes sociales, la gestión que hacen, ese seguimiento constante desde el punto de vista arqueológico que hacen de todo, constantemente revisando los yacimientos, las intervenciones en cualquier tipo de espacio monumental, y el cuidado y el mimo que le ponen a todo lo que allí se conserva, que además es muchísimo. Y lo que te comentaba del tema de esa capacidad, ¿no?, de compaginar vida de pueblo local con las visitas turísticas, eso para mí es importantísimo. Carmona y Alcalá de Guadaira, pero también el Viso del Alcor, Mairena del Alcor, otros dos de los municipios de la comarca, muy ricos en patrimonio. ¿Qué podemos destacar, Rosario, del Viso del Alcor? Pues lo más importante ahora mismo del Viso del Alcor es la iglesia conventual del Corpus Christi, la parroquia de Santa María del Alcor, y ahora mismo coincido con ella. Bueno, hay casas señoriales muy importantes, que una de las propuestas de Fuente del Sol es que de alguna forma colaborar con esos propietarios, porque esas casas ahora mismo están abandonadas, son muy costosas, pagan muchos impuestos y se están deteriorando. Eso sería
una de las propuestas que tiene Fuente del Sol. Además, eso, Rosario, suele suceder en muchos municipios, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay grandes casas. Sí, grandes casas, fachadas muy bonitas, y después los interiores, unas casas en cuanto a arquitectura muy valiosas. Pero coincido con ella en que nuestro patrimonio de Luis Sobrarco está por descubrir porque nosotros tenemos una ciudad enterrada en la tabla. Esa ciudad se ven las murallas por fuera y después se han hecho unos estudios a base de aviones y se ha comprobado la ciudad que existe. Entonces, muy importante, muy importante. Pero hay un problema, y es que la tabla, como le decimos en el viso, pertenece a varios propietarios. Y entonces no tenemos acceso para el estudio de lo que hay debajo, que es real, Entonces el ayuntamiento está, diríamos que ahí mediando con una familia de las dos, a ver si existe la posibilidad de poder estudiar aquello en condiciones. También tanto Alcalá como Carmona, como Herbiso, Mairena, tenemos una fuentes subterráneas importantísimas, y se le quiere poner en valor a esa fuente porque no sabemos si el día de mañana puede hacer falta a la sociedad. También el viso tiene un patrimonio humano muy rico, una gastronomía muy rica, la que la asociación también quiere potenciar, platos típicos, y la asociación lo que quiere es, y me supongo que en Mairena y en Alcalá pasa igual, indagar en el pasado, que de hecho se está haciendo, indagar en el pasado para conocerlo en el presente. Y darlo a conocer en el futuro. Exactamente. Claro, la asociación aquí pone, le da mucha importancia a la escuela y a la transmisión de todo ese conocimiento que tiene la asociación. Porque esta asociación nace, son un grupo de muchachos jóvenes con muchísimas inquietudes culturales, artísticas, que empiezan a buscar piezas, a recopilar material, porque ellos quieren, principalmente sus objetivos son la colaboración, la promoción, la conservación y la protección de no solamente de nuestro pueblo, sino de la cultura, de la historia, diríamos que la etnografía, el patrimonio etnográfico, el paisajístico. Esa es fundamentalmente lo que le podemos dejar a ese futuro que está en la escuela. Entonces la asociación insiste en la comunicación de todo lo conocido, porque nuestro pueblo ha tenido muchos atentados, diríamos, históricos. Han desaparecido muchas cosas porque en otra época no se valoraban. No se ha valorado. Igual que y ahora. con esto de la expansión de los pueblos, de edificios que tenían muchísima historia, como el caso nuestro, que es el Palacio del Conde del Castelar, pues en ese palacio se escondía mucha historia. Se tiró. Donde está el nuevo ayuntamiento. Pero ahora está construido sobre unos restos muy antiguos, pero ahí ya no se puede hacer nada. Lo que comenta Rosario sucede en muchos municipios,
Paloma, como historiadora del arte, me imagino que también muy al tanto de todo esto, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué llegan a perderse importantes joyas patrimoniales? Con el paso del tiempo desaparecen y eso ya no se recupera. Mira, en Alcalá también podemos hablar desde ese punto de vista y te lo voy a ejemplificar desde Alcalá. No es más que esa necesidad de... Muchas veces no comprendemos que para progresar, el progresar urbanísticamente desde el punto de vista municipal o de ciudad, desde la política, muchas veces parece que está reñido, que no es compatible con la conservación de edificios monumentales o con valor histórico que aporten información histórica a nuestra propia historia, ¿no? Como ciudad. Y realmente sí, o sea, es que de hecho es necesario compaginar el progreso con la historia y los monumentos, porque a fin de cuentas somos lo que somos por lo que fuimos. Pero siempre ha habido en ese sentido, yo no sé si ignorancia o que te puedes, o puede la ambición de los propios, porque a fin de cuentas, no quiero hablar de política en ese sentido, pero es que no deja de venir de la mano de la política, porque son los dirigentes, ¿no?, los que toman estas decisiones en la mayoría de los casos, o que lo permiten, son los que tienen las herramientas para frenarlo en el caso de un particular, y son los que tienen la posibilidad de conservar o no, cuando es de titularidad municipal. Perdón. Entonces, a lo largo de la historia es cierto que siempre ha venido un poco de la mano de esa ambición, ¿no?, ese de querer ser más. En Alcalá pasó en los años 20, que a día de hoy, pues bueno, a Dios gracias, aunque todavía no lo suficiente, el regionalismo sevillano está dentro de un estatus de valoración, que todavía hay mucho que pelear ahí, ¿no? Y en el hecho de Alcalá pasó eso, en los años 20, con el alcalde Antonio Gutiérrez, Pedro Gutiérrez Calderón, se hizo una serie de reformas y se consiguió el estatus de ese paso de pueblo a ciudad como título en los años 20. Y todas las reformas urbanísticas de Alcalá vinieron en esos años. Se dejó de ser pueblo, dejó de ser villa para ser ciudad. Una ciudad que complementase a Sevilla con la exposición del 29. Entonces, esa ambición, pues venga, vamos a construir un cuartel de la Guardia Civil con arquitectura noble, el Teatro Gutiérrez de Alba, el Matadero Municipal, todas estas arquitecturas así que tú ves de un neobarroco regionalista más imponente, con ese afán de crecer. Este mismo criterio aplica el mismo alcalde en Alcalá en los años 60. Ese periodo de destrucción de patrimonio que él mismo se encargó incluso de derribar edificios que él promovió construir en los años 20, con la intención de ahora vamos a construir pisos y rascacielos. De hecho, yo siempre he escuchado que nuestros vecinos de Mairena, del Viso, nos llamaban la Nueva York de Sevilla, de los Alcores, la Nueva York de los Alcores, pero a fin de cuentas no deja de ser un complejo de inferioridad, responde a un complejo de inferioridad de queremos ser más. Pero ¿estás de acuerdo, Rosario? Totalmente de acuerdo. Querer ser más totalmente no de acuerdo. Implica olvidar de dónde somos. Exactamente. Y dejar de ser lo que fuimos para hacer otra cosa que no somos. Porque en Alcalá hay un desarraigo perdemos la identidad tremendo. de pueblo. Claro. Exactamente. Entonces, la gente, o sea, sí, está muy bien crear nuevos barrios, ampliar, crecer, está muy bien. Pero tú tienes, a la vez que tú vas creciendo, tienes que fomentar esa identidad, que el que venga de fuera se sienta parte de esto. Que no venga aquí a dormir, sino que entienda dónde está el patrimonio que conserva el pueblo, por qué lo conserva, qué significa, qué fuimos. Y al fin de cuentas, ese hecho de derribar, de demoler edificios históricos, no viene más que por ese afán. En Alcalá perdimos el convento de San Francisco, un convento de un bagaje histórico importantísimo. A día de hoy sería una de las estrellas de mantenerse en pie de nuestro patrimonio, y se tiró, con el edificio más alto que hay en Alcalá, se construyó allí. Claro. Se derribó especialmente para eso. En la plazuela perdimos la casa Palacio de los Becas, una casa espectacular, preciosa, para hacer otros pisos. En la Plaza del Duque perdimos la casa Paulita, una casa de estilo regionalista, que se atribuía a Talavera, pero no es de Talavera, es de uno de los contratistas que trabajaba con él en Alcalá, y que también era arquitecto, era un arquitecto alcalareño, vamos. Se derribó para hacer pisos, y así constantemente.
muchísimos edificios han pasado por la piqueta para construir pisos grandes, todo lo que sea ser más, que parezca esto. Entonces, a fin de cuentas, yo siempre lo resumo en eso, en un complejo de inferioridad y en esa avaricia por ser más. ¿Qué se podría hacer en este caso para frenar eso que está sucediendo y que vemos? Yo creo que confiar en estas asociaciones que están surgiendo, que están luchando mucho por la protección, y por ejemplo mi asociación elabora una serie de actividades precisamente para eso. Pero claro, es lo que ella ha contado, hemos pasado una etapa, unos momentos históricos donde no ha interesado la cultura Es que todo viene también dentro del periodo. Date cuenta, los años 60, que fue el boom ese de derribo, fue la misma época en la que se derribó en Sevilla el Palacio de los Sánchez Daz. Sí, entonces es esa época de la posguerra ya en la que las mentalidades se empezaron, entre comillas, a abrir. Cuando ya España empieza a recibir ese turismo, ya se abre al mundo un poco ya después de la guerra, empieza a rotar el motor turístico español. Entonces, bienvenido Mr. Marshall, nunca mejor dicho, la película. Fuimos así, fue así. Vamos a abrir al mundo. ¿Cómo nos abrimos? Pues trayendo aquí lo de fuera para que el de fuera se sienta aquí a gusto. Pero de esa manera renunciamos a nosotros mismos. A nosotros. También, bueno, hay que destacar en este caso que hay mucho patrimonio que se conserva, que se ofrece al turista y del que disfruta también los vecinos y vecinas. Yo creo que esa sería la visión de futuro, preparado en este presente, como he dicho, ayudado por todos los conocimientos que tenemos de lo que hemos sido, de nuestro pasado, y pensar en que nuestros pueblos estén cuidados, conservados, verde, porque nosotros el Parque de la Muela tiene mucha, por la erosión de las aguas, tiene mucha destrucción. Intentar rescatar todo lo que podemos, todo lo que podamos. Y por supuesto, pensando en el futuro, como ya he dicho, el turismo, porque esta zona de los Alcores es muy bonita, muy rica. Su gastronomía es muy rica, los productos de la huerta también, las naranjas, las aceitunas, la forma de vida, lo abiertos que son la gente de los Alcores, porque ha sido un terreno tan fértil y con tantas aguas que desde tiempos muy remotos habitaron un montón de pueblos. Desde el periodo prehistórico prácticamente. Sí, un montón de pueblos, han pasado por aquí un montón de pueblos y han dejado todo su sello. Nosotros estamos esperando una carta arqueológica que nos ha hecho una tal Isabel. Ya está hecha, pero esperamos esa información para tener nosotros más información sobre nuestro pasado. Tenemos muchísimas. Queremos hacer un museo etnográfico donde recojamos todos los útiles de nuestro pueblo, de las distintas actividades de nuestro pueblo, y también el arqueológico, porque hay muchísimas piezas que se han recogido en su sitio, se están clasificando, unas están clasificadas, otras se van a clasificar, y entonces queremos hacer un museo, a ver si nos apoya el ayuntamiento en la casa de los ancianos, que posiblemente vayan a otro sitio, y allí sería precioso organizar un museo bonito, digitalizado, bien organizado. Eso requiere mucho trabajo por parte de las asociaciones, por nuestra parte, mucho trabajo. Esa gastronomía tan rica que tenemos, que tienen estos pueblos de los Alcores, por sus productos de esta zona, pues
atraer, como ella dice, el futuro. En el futuro, el turismo. De hecho, está llegando mucho turismo a esta zona. Está Sevilla tan colapsada que la gente empieza ya a... Sí. Quizás fuera una zona un tanto desconocida, ¿no? Y en los últimos años está recibiendo más turistas. Sevilla en ese sentido es una ventaja. Sí. Y Sevilla está tan saturada últimamente que la gente ya empieza a buscar un sitio más tranquilo. Entonces ahí jugamos nosotros nuestra baza. Pero siempre desde el punto de vista que comentaba, ¿no? La compatibilidad del turismo sostenible con la vida local. Que la vida local no se enfoque única y exclusivamente en este motor económico, porque es un motor económico muy fluctuante, no es permanente, no es constante. Con la pandemia lo vimos, o sea, con la pandemia, con el confinamiento, el turismo, todo lo que se refiere a turismo cayó. Entonces, el turismo siempre como un complemento económico para la ciudad. Es muy rico, genera muchísima ganancia, pero siempre es como un complemento. Claro. Tenemos a la compañera Ana Gómez, arqueóloga municipal de Mairena del Alcor, con nosotros a través de videollamada, que tiene un hueco para atendernos. Ahora continuamos hablando del tema que estábamos tratando. Le vamos a dar la bienvenida. Ana, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantada de poder tenerte un ratito con nosotros, porque nos estamos centrando en el patrimonio de la comarca, y como arqueóloga municipal de Mairena del Alcor, pues nos gustaría que resaltara de manera resumida, porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo, pues también cuál es la riqueza patrimonial que tiene Mairena del Alcor principalmente. Pues mira, precisamente lamento no poder estar con vosotros en el estudio, pero precisamente, mira, para hacer la conexión me he venido aquí, que tenemos una imagen, creo que la podéis ver, de La Vega y demás, desde aquí de Mairena y del patrimonio que tenemos aquí desde una de las torres del castillo. Evidentemente el patrimonio de la comarca pues va unido históricamente, y claro, cada uno de las poblaciones tenemos algunos elementos que nos singularizan y otros que nos unen, como pasa en la historia. Las fronteras son algo que son fluctuantes y claro, compartimos mucha historia a lo largo del tiempo. Y aquí en Mairena pues podríamos singularizar un poco nuestro patrimonio con el flamenco, la figura de Antonio Mairena, que sabéis que aquí en Mairena es como uno de los emblemas de la población, y ahora en este momento se están haciendo muchos esfuerzos para hacer difusión de su obra y de todo su legado que nos dejó, incluso la trascendencia que ha tenido todo su trabajo y la forma de entender el flamenco que él tuvo. Y evidentemente pues el castillo donde me sitúo, que al fin y al cabo es un edificio que en la concesión que tuvo Jorge Bonso al comprarlo y al convertirlo digamos, en el contenedor de la historia de los Alcores a través de las piezas arqueológicas, pues podríamos decir que casi que es como un centro de interpretación de la comarca. Aquí podemos encontrar piezas de muchos de los yacimientos arqueológicos que tenemos a lo largo de los 4 pueblos de la comarca que la componen, y la verdad que es interesante porque se puede hacer un recorrido a través de la arqueología y incluso de la biodiversidad, de todo lo que está presente en la comarca, y evidentemente pues las iglesias, las propias costumbres, las tradiciones y el propio entramado de Mairena, pues podríamos decir que son singularidades de aquí del pueblo que son muy, muy interesantes. Y como el resto de las poblaciones, pues también tenemos la conexión con La Vega, que es tan rica y tan apreciada últimamente. Los paisajes que tenemos aquí en la comarca también tendrían que ser algo que deberíamos de tener en cuenta y de resaltar. Estábamos hablando, Ana, aquí en Plató, de todo ese patrimonio con el que se cuenta actualmente en la comarca de los Alcores, pero también una gran parte que se ha perdido y que muy probablemente ya no se recupere. ¿Piensas que, bueno, cuáles son los factores que influyen y que siga sucediendo esto? Claro, tenemos que tener en cuenta que también a lo largo del tiempo el pensamiento también y las directrices pues van variando a lo largo de la historia. Sí es cierto, por ejemplo, que ahora mismo el paisaje, que hasta hace poco también estaba un poco olvidado, ahora mismo se pone de relieve. Sí es verdad que hay muchos yacimientos y mucha historia que a lo mejor hemos perdido, pero también estamos en el momento de recuperarla, y quizás nosotros aquí desde el Ayuntamiento, desde el Castillo, lo que apostamos es por la difusión y por la educación, para que las nuevas generaciones entiendan el valor del patrimonio y que tenemos que cuidarlo entre todos y que es un valor de todos. Entonces ese, digamos, es nuestro cometido, y creemos que ese sería el camino, que todo el mundo entienda la importancia del patrimonio y que a su vez pues que se cuide entre todos, y que bueno, que nosotros pues seamos motores de difusión y de valoración de él.
¿Habéis notado, Ana, también en los últimos años más turismo en Mairena del Alcor, que era otro tema que estábamos hablando, que parece que la comarca en los últimos años está atrayendo a más turistas que hace otros tantos? Sí, aquí también vemos que hay muchos turistas y vemos que hay incluso mucho turismo internacional, que muchas veces pensamos que no vienen gente de fuera, pero sí que viene turismo internacional aquí también a Mairena. Y la verdad es que es una gran baza. Bueno, aquí realmente la comarca ya fue puesta en valor por Jorge Bonsor a principios del siglo XX, con una ruta que diseñó que traía a los turistas desde Sevilla por todos los pueblos, Alcalá, Mairena, El Viso y Carmona, pivotando en el castillo y en la necrópolis, que eran sus proyectos personales, pero sí es cierto que entonces la riqueza patrimonial paisajística de la comarca estaba ya estaba reseñada, o sea que ya estaba recomendada en aquellas épocas y vinieron muchos turistas, entonces quizás estemos ahora en el momento de volverlo a retomar. Además, mira, pues fue en la época de los años 20, cuando ya el castillo y ya se hace el diseño de esta ruta, que ya la operaban pues agencias turísticas como la Thomas Cook, que era pionera en el turismo de masas y el turismo organizado y en la visita de yacimientos arqueológicos y sitios y monumentos. Entonces, pues es muy curioso. Podríamos a lo mejor estar en el momento de volverla a relanzar en esta década de los 20, pero del siglo XXI. Ya por último, Ana, porque sabemos que tienes poquito tiempo, ¿algún proyecto en relación con el patrimonio en Mairena del Alcor que nos puedas contar? Pues sí, en este momento estamos haciendo un proyecto que trata sobre la virtualización del patrimonio, hacer un poco más accesible el patrimonio a todos los que quieran conocer nuestro patrimonio de aquí de la ciudad. También pues tenemos otro proyecto, aparte de la virtualización, pues también tenemos proyectos de hacer un centro de interpretación de los festivales flamencos aquí con Edusi. Entonces estamos ahora mismo en un momento en el que estamos apostando por hacer el turismo más sostenible, más accesible y en poner en valor todos los valores patrimoniales que tenemos en el pueblo. Pues muchísimas gracias por atendernos este ratito, Ana, y hasta la Gracias próxima. A vosotros. Y disculpad, vale, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bueno, pues ahí quedaban esas pinceladas sobre patrimonio en Mairena del Alcor, también muy importante lo que ha comentado Ana, y el flamenco, que también es una seña de identidad de la localidad. Es algo que también se está fomentando mucho aquí, porque también se le está dando mucha importancia a nuestro patrimonio humano. El Viso ha tenido grandes cantantes, cantaores y grandes personas que están olvidadas, y también se quiere poner en valor el patrimonio humano. Es que hablamos de patrimonio y es una palabra que incluye muchísimo, estamos ¿verdad? acostumbrados a vincular patrimonio el tema de los monumentos, pero Exacto. el patrimonio va muchísimo más allá. El patrimonio es, como comentaba ya, el gastronómico, el patrimonio natural, todo lo que son los paisajes verdes, las zonas verdes, o sea, todos los parques y jardines, monumentos naturales y sobre todo el patrimonio humano. Las personas, ¿no?, que a fin de cuentas son los que conforman la identidad de un pueblo. Claro. En ese sentido, hablando desde el punto de vista de Alcalá, es un pueblo un poco, no voy a decir ingrato, pero más bien de escasa memoria. De escasa memoria, y no se fomenta la memoria de esos personajes que han hecho de Alcalá, a fin de cuentas, estar ahí en la palestra, ¿no? En el caso del flamenco, Alcalá, bueno, pues cuenta con Joaquín de la Paula, Manolito María, La Roena, muchísimos artistas, tanto cantadores como cantadoras, bailadores, Javier Barón, que siguen activos, evidentemente. Y bueno, o sea, es verdad que hay un movimiento muy fuerte, y cada vez más, también por parte de la juventud, que viene queriendo realzar esa memoria del flamenco, y tienen los dos sus festivales, pero a mí se me queda corto. O sea, a mí Mairena en ese sentido me da mucha envidia. Y luego ya no solamente desde el punto de vista de artistas flamencos, imagineros también tenemos, que uno de ellos es Manuel Pineda Calderón, reconocido prácticamente en toda Andalucía, con una obra extensísima, desde mi punto de vista infravalorado por el hecho de que, bueno, una producción muy amplia, muy grande, y muchas veces por hacer cantidad pierdes calidad, pero no por ello artista menor, al contrario.
es un artista que se dedicó a dar una etapa importantísima de nuestra historia artística, que es la reposición al culto de las imágenes destruidas en los sucesos del 36. Entonces creo que es una de las labores para mí a valorar de este tipo de artistas como él, Castillo Lastrucci, Llanes, que muy lejos de restarle importancia se le añade. Entonces, bueno, en Alcalá, para el próximo, si no me equivoco, en 2024 o 2025 es aniversario de su nacimiento y bueno, a día de hoy no suena nada en Alcalá. No suena nada, ni proyectos, ni rumores, nada. Entonces, la casa suya, en la que hubo en su día una placa conmemorativa, esa placa a día de hoy pertenece a la Hermandad del Dulce Nombre, que es la que lo salvaguarda. La casa se encuentra totalmente abandonada, desvalijada, ha sido ocupada. Cuando en otros lugares ese tipo de edificios al final acaban siendo centros de interpretación, museos, salas de exposiciones en torno a la figura de esos artistas. Este año, por ejemplo, también se ha conmemorado en enero el centenario de nacimiento del pintor Baldomero Romero Resendi. No era alcalareño de nacimiento, era sevillano, pero una buena parte de su carrera artística vivió en Alcalá y la forma de vida, los personajes de Alcalá y los paisajes de Alcalá han impregnado su obra. Y sin embargo, en esos días nadie en Alcalá le dedicó absolutamente nada. Ahora el museo, gracias también de mano de la propia hija del pintor, que ha donado una importante colección al Museo Municipal, y a la labor tan buena que hacen los técnicos del museo, van a hacer una exposición en referencia a este centenario. Pero viene todo siempre como a trompicones, ¿no? A verlas venir, cuando ya estás en ese sentido, entonces valoras la figura. Y como esas, pues tantas, la pintura de paisaje se mantiene en la memoria de los alcalareños a través del concurso que mantiene el museo, a fin de cuentas, que sí con el respaldo del ayuntamiento, evidentemente, pero eso que a los alcalareños, al pueblo de Alcalá, lo enfoca de manera internacional, siempre requiere un respaldo mayor. Entonces, bueno, en ese sentido, el patrimonio humano en Alcalá tiene una asignatura pendiente con esos personajes que forman parte y que han hecho de Alcalá culturalmente de un nivel mayor. Sí, nosotros tenemos una actividad, la asociación tiene una actividad que se llama Gala Viso Corazón de los Arcores, en la que se hace reconocimiento a personas que han influido mucho en la cultura, en el arte, asociaciones, en la educación, y entonces ese reconocimiento se hace públicamente en un acto muy bonito, y en el que está abierto a todo el mundo. ¿Cuándo lo soléis celebrar? Pues depende. ¿No tiene una fecha concreta? No, depende. Depende del momento, y también otra de las actividades que tenemos o que tiene la asociación pendiente es el hermanamiento con Castelar de la Frontera, porque los señores Cerviso, que vivían en ese palacio que te he dicho que han tirado, que se tiró hace tiempo, pues esos señores le dieron al viso mucha importancia. Entonces, está pendiente, ¿no? Está Desde pendiente. la asociación también, este reconocimiento. No, el reconocimiento es a personas de nuestro pueblo que de alguna manera están, o a asociaciones o a personas, aportando. También científicos, últimamente tenemos científicos, hay un montón de personas que con el tiempo le iremos en este acto haciendo sus homenajes y sus reconocimientos. También la asociación quiere poner en valor la ruta que nos une de los Arcores.
yo pienso que los Alcores nunca han estado tan unidos como ahora. Y eso es muy importante, claro que sí. El Viso, por las circunstancias, ha estado entre Alcalá, Carmona, Mairena, tenemos muy poco término. Y claro, eso ha influido también mucho. Tenemos la intención de reforestar ese camino que nos une, porque yo creo personalmente que nuestro pueblo no tiene muchas zonas verdes, y eso también es muy atractivo pensando en, aparte de la belleza, cada vez que tú plantes un árbol aparece un ecosistema abajo en la tierra y en el árbol, porque esta zona de los Alcores es muy rica en aves, muy rica. Y entonces cada vez que plantemos un árbol aumentamos nuestro ecosistema. La intención que tenemos es reforestar ese camino que nos une, a los Alcores, que es muy antiguo. También nosotros no estábamos enclavados en ninguna ruta de Santiago, pero sí estos señores del Castelar, pues todos desde el principio pertenecían a la Orden de Santiago. Y entonces sí hemos tenido relación con esa orden, con la ciudad de Santiago. También hay una hermandad que está promoviendo también a Santiago. Santiago fue, ese día se celebraba mucho en el Viso. También queremos poner en valor la participación de los visueños en la batalla de Lepanto. El señor del Viso participó en la época de Felipe II, en 1571, en la batalla de Lepanto. La flota turca iba a invadir Europa y entonces era muy poderosa. Se creó la Liga Santa, en la que participaba España, capitaneada por el hermanastro del rey Felipe, y en Don Juan de Austria. También participó Saboya, los estados pontificios, Génova, no me acuerdo de la otra, bueno, ya me acordaré, Venecia. Entonces se crea la Liga Santa, se lucha contra la flota, tremenda flota y poderosísima flota turca, se gana la batalla, la gana la Liga Santa, el Imperio Turco no consigue su objetivo, pero sí el Imperio Español llega a una situación de muchísima grandeza. Se engrandece el Imperio Español. Para no, Rosario, entrar en tantos detalles históricos, sí que me quería centrar en la parte de patrimonio natural. Sí. ¿Consideráis que tras la pandemia se ha puesto más en valor quizás ese patrimonio? ¿Se ha notado? Sí. Muchísimo. El parque Romana. Bueno, ahora todo se llama Ribera del Guadaira, pero yo soy muy defensora del nombre del Parque Romana. Y la cantidad de gente que se ve ahora no se veía. Y mira que el Parque Romana siempre ha sido muy atractivo para la gente de Sevilla, siempre ha venido muchísima gente de fuera, siempre. Pero a raíz de la pandemia los propios alcalareños lo han redescubierto. Y bueno, esto puede ser positivo o no, porque todo lo que se satura, todo puede morir de éxito. Entonces es cierto que a raíz de la pandemia
El propio ayuntamiento ha visto el tirón que ese parque tiene y se está interviniendo en algunos aspectos positivamente, muy necesarios, y en otros aspectos, bueno, yo para intervenir en entornos naturales soy muy, ¿cómo diría? No me sale la palabra ahora mismo, piano, o sea, hay que ser prudente, porque a fin de cuentas el Parque Romana no deja de ser un entorno natural, y no es el Parque Maravilla, no es un parque urbano. Entonces siempre tienes que dejar que la naturaleza siga su curso. Puedes intervenir hasta cierto punto, pero no puedes hacer del parque algo al servicio del humano, porque al revés, nosotros estamos al servicio de la naturaleza y ese parque no deja de ser un entorno natural. De hecho, el Parque Romana, para que entendamos bien de dónde viene, porque eso no ha sido un entorno natural como el que conocemos hoy en día siempre. A principios del siglo XX se plantaron los pinares de Oromana y en los años 20, toda colación de la construcción del Hotel Oromana, de la exposición del 29 y demás, lo interviene Talavera. Talavera aplica aquí la normativa que se aplica en las Américas, de la mínima intervención, que sea la naturaleza la que domine al ser humano. Esa filosofía fue la que aplicó Talavera. Entonces, hizo un par de merenderos, convirtió uno de los molinos en un mirador y estableció ciertos caminos, bueno, para facilitar el tránsito, pero siempre desde el punto de vista de que la naturaleza gane siempre al ser humano. A día de hoy se pretende lo contrario, que el ser humano tenga más capacidad. O sea, no hay día que tú no te veas un jardinero en el Parque Romana, no. Hay que tener mucho cuidado de qué plantas estás incluyendo en un entorno natural, si son plantas autóctonas, si no. Las adelfas, por ejemplo, se están poniendo ahora en la ribera del río. Que yo sepa, desde mi desconocimiento, ¿una adelfa es planta de ribera? No. Y además la adelfa no es una planta que, no sé, no, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Es que, a ver, es verdad que relacionamos las adelfas con las plantas que vemos en la carretera, porque son plantas muy resistentes al tiempo, y sobre todo en clima seco, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que estamos teniendo últimamente. Pero tú tienes que ser consecuente de las plantas que estás incluyendo en un entorno natural acorde a un río. Claro. Que está muy bien, por ejemplo, la intervención que han hecho sobre la pasarela que une al molino de San Juan. Sí, porque los de San Juan y los de Penarosa siempre me lío yo un poco cuál es uno o cuál es otro, porque están de seguir, creo que es el de San Juan. Esa pasarela se ha recuperado porque estaba ya semi-enterrada en el lodo. Ese tipo de cosas me parece muy bien porque a fin de cuentas ya estaban ahí. Claro. Y lo pones en valor. Fantástico. Pero lo que decía antes, todo hasta cierto punto. Todo con un límite. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida y continuamos hablando sobre el patrimonio en la de Cores. Seguimos hablando de patrimonio, ya estábamos haciendo referencia antes de publicidad, pues ese incremento de turistas que prefieren y que ponen en valor el patrimonio natural. Lo comentaba Paloma, en Alcalá de Guadaira, por ejemplo, se ha notado esa afluencia de turismo principalmente al Parque Oromana, ¿no? Sí. También en el Viso del Alcor se nota que vienen más personas buscando ese tipo de patrimonio. Ese paisaje tan bonito. Porque ese corte que tenemos ahí de los Alcores con la Vega es muy bonito. Después se están abriendo muchas rutas, y viene mucho turismo también de senderismo. Unas veces se abren... se va hacia Carmona, otras veces el Viso y Mairena, es un camino que nos une a los 4 pueblos y entonces, aparte de ese camino, se están abriendo nuevas rutas. Por tanto, se sigue trabajando también en eso. Sí.
También lo habéis comentado a Sí. lo largo del programa, muy importante. Por un lado podemos decir la parte política, ¿no?, que tiene un peso importante Claro. en cuanto a patrimonio, y luego por otro lado también el tema de asociaciones y colectivos Sí. que se involucran Sí, en sí, recuperación, sí. conservación Sí, 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 del patrimonio. Sí, yo creo que las asociaciones de Elviso, que ahora mismo son 3, creo que están poniendo mucho interés en ese tema, mucho. Muchas personas que, bueno, que se involucran porque les gusta este tema, realmente Exactamente. no tienen beneficio económico ninguno, pero sí Ninguno. a largo plazo, ¿no?, pues una especie de recompensa cuando se consiguen ciertos objetivos. Yo creo que el objetivo de estas asociaciones es comunicar todo lo que fuimos, todo lo que somos y todo lo que seremos. Y la escuela va a tener mucha importancia. Ujú. Yo pienso que los niños, como van a ser nuestro futuro, por lo menos que sepan valorar nuestro patrimonio, valorarlo, porque aquí nunca se ha valorado, Y conocerlo también, por conocerlo, supuesto. sus orígenes, transmitir todo el conocimiento que tienen. Ujú, Ese es un objetivo de Fuente del Sol. ujú. Y por supuesto seguramente de las otras asociaciones. Es así, Paloma, piensa que son como las dos patas fundamentales para que el patrimonio se mantenga, se conserve y se siga investigando también. Sí, el tema de fomentar ese conocimiento, porque a fin de cuentas aquello que no se conoce no se puede conservar. Sí. Entonces es esencial. O sea, por su parte, a través de las escuelas, a través de los programas culturales de diferentes asociaciones, los propios técnicos de los ayuntamientos son los que tienen la baza de concienciar a la sociedad, bueno, y también los propios profesionales de mi sector, ¿no?, de los historiadores del arte, son los que tenemos la baza de concienciar, de enseñar, de educar el valor, la historia y la importancia que tienen esos aspectos y cómo debemos de cuidarlo para poder conservarlo. Exactamente. Porque en algunas ocasiones o en algunos municipios en concreto cuesta más esto. Yo pienso que el económico es muy importante, porque las minas de agua que tenemos en Elviso tenemos muchísimas minas de agua, Alcalá, Mairena, Carmona, con decirte que esas minas de agua, había una gran villa en la estación, en la antigua estación de Elviso, y estaban alimentadas, diríamos, por esas minas de agua. Es que son muchísimas. Pero ahora mismo se están, diríamos, explorando, pero eso vale mucho dinero. Ujú. Todo esto vale mucho dinero. Entonces, esas minas de agua romanas, en concreto en Elviso, algunas están taponadas porque han entrado por las lumbreras, Sí. material, Eso pasa en Alcalá también. ramas de árboles, raíces, y eso es costosísimo. Claro. Costosísimo, porque La son cul- personas especializadas que hay que pagarle, y después se están encontrando con trozos los que no pueden acceder, continuar la exploración. Y claro, eso es muy costoso. Ujú. Es que además, claro, tenemos que partir de la base de que los primeros que deben de tener conciencia del patrimonio y de la importancia de todo este tipo de patrimonio son los propios políticos. Porque a fin de cuentas son los que tienen, y sobre todo los que tienen el gobierno, porque a fin de cuentas son los que tienen las medidas presupuestarias para costear todo aquello que sea de índole municipal. Entonces, sin quererme meter en temas políticos ya más peliagudos, esa para mí es la base fundamental. Si no existe esa base fundamental, no tenemos nada. Sí. Entonces, Alcalá ahora mismo, lo que comentábamos antes de los años 60, en Alcalá está pasando ahora mismo. Ese afán de dejar tu huella, tu seña de identidad. O sea, tú como exponente político de este periodo tienes que hacer una obra monumental que digas, esto lo he hecho yo.
está pasando con las obras que se están realizando en torno a la Ermita del Águila, está pasando con las obras que se están realizando en la calle Molina y en torno a la apertura al público del Molino de la Mina. Y son obras que está muy bien en el sentido de, sí, me parece estupendo que tú desde tu perspectiva quieras poner en valor o recuperar cierto uso, ciertas zonas, pero tú siempre tienes que ser consciente de lo que tienes alrededor y en el núcleo en el que estás. Si tú no tienes esa sensibilidad de reconocer, si tú eres, por ejemplo, en el entorno del Águila, en el entorno del Águila está el santuario de la patrona, está dentro del recinto amurallado del castillo, todo eso tiene protección BIC y está el depósito de agua de los ingleses del siglo XIX, que hasta ahora venía siendo el centro de interpretación del castillo. Todo eso se está interviniendo y se está haciendo una obra en la que, bueno, no voy a poner en duda que se cuenta con permiso de las autoridades competentes en materia de patrimonio. Yo no las he visto, pero están ahí. Pero, sinceramente, después tú te lees en el papel la Ley de Patrimonio Histórico con respecto a los bienes de interés cultural y las obras que se están ejecutando no calzan con lo que ponen. O sea, una de las cosas que te ponen en la Ley de Patrimonio es que está prohibido, se prohíbe la colocación de vallas publicitarias, anuncios publicitarios en todo recinto de bien de interés cultural y la construcción de cualquier elemento que altere la perspectiva del monumento. A día de hoy, el depósito de agua que se encuentra justo enfrente de la propia ermita y que se ve desde la carretera de la antigua carretera de Utrera, de Dos Hermanas, le han subido el nivel de altura. Han roto totalmente la panorámica del castillo. Entonces, tú haces eso, ¿tú qué estás enseñando al pueblo? ¿Que puedes hacer lo que te dé la gana en el patrimonio? ¿Que no tienes en cuenta esa construcción social que hay en torno al patrimonio? ¿Que ningún vecino de la barriada del castillo quiere esa obra allí? Bueno, ningún vecino de la barriada del castillo, ningún alcalareño. Entonces tú tienes que ser consciente del patrimonio que tienes entre las manos, la sensibilidad y la construcción social que hay en torno a ese patrimonio, para poder enseñar cómo debes de conservar ese patrimonio. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Mucho por hacer, también se ha hecho mucho. Fuente del Sol es una asociación que ya también lleva muchos años, al igual que le preguntaba a la compañera que ha intervenido por videollamada, pues me gustaría resaltar proyectos que creo que ya has comentado algunos, ¿no? En los que se estén trabajando, en los que se van a trabajar en beneficio del Viso del Alcor y también de la comarca. Otro proyecto es los lavaderos del Parque de la Muela, que por supuesto también estaban cubiertos de tierra. Aquí todo está enterrado, en el Viso todo está enterrado. Y entonces Fuente del Sol ha investigado, ha preguntado, se hizo una maqueta, pero no se sabía exactamente dónde estaban los lavaderos, los antiguos lavaderos. Se preguntó a algunos que tenían algún conocimiento y se han encontrado. Pero claro, ahora hay que restaurarlo. Se han localizado y hay que restaurarlo. Esa sería una actividad pendiente, otra actividad que también necesitaría dinero. Todo necesita dinero. El ayuntamiento ha colaborado con la asociación, pero claro, todo esto es muy costoso. Ayudas que se piden a otras instituciones, ¿no? Sí. Aquí, pues, ayudas hay pocas porque todavía no se le da mucho valor, no se pone en valor todo este tema del que estamos hablando. Tenemos eso, actividades, la restauración de esos lavaderos, que te digo que la fuente, se ha encontrado una placa en un maestro, iba con los niños, y se encontró una placa muy importante, tarde antigua, que perteneció a esa villa tan importante que había en la estación. Ayer hubo
una reunión, un acto bastante importante. Venía un señor de Carmona, José Ildefonso Ruiz Cecilia, especialista en ese tipo de placas, que hay muy pocas. Y se le ha dado muchísima importancia a esa placa. Y ayer fue el acto, que yo no pude asistir, pero que ha sido un éxito. La gente salió, muy contenta, y ese es otro tema, el seguir indagando y recogiendo todo lo que encontremos. En ese sentido hablábamos de Carmona, ¿verdad? O sea, que Carmona en ese sentido de seguimiento, de constante, de búsqueda, de cada vez que se interviene. Es que además Carmona, una de las cosas que a mí me envidia sana, me generan, es que tiene un equipo de arqueólogos. Sí. No un arqueólogo municipal, no. Tiene un equipo. Pero en otros municipios carecen de pero ese municipal. Sí, un equipo de arqueólogos y en el municipal. Viso no. Pero ni en el Viso, no sé, en Mairena entiendo que está solamente Ana, en Alcalá está Enrique, solamente queda, y a fin de cuentas, dentro de la arqueología, cuando se interviene en una ciudad o en un pueblo, eso tiene que estar muy bien un arqueólogo, mejor es uno que ninguno, pero es cierto que tiene que tener un equipo que lo respalde, con especialistas en diferentes periodos históricos, con personas que haya una multidisciplinaridad, ¿sabes? También en muchos casos, en algunos municipios, no solo que cuenten con un equipo arqueológico, sino que también tienen colaboraciones con la universidad, que es muy importante para ciertas investigaciones y ciertos proyectos que cuentan con personas que se están formando en esa materia. Claro, a fin de cuentas, también es una forma a la hora de enfocar el decir, bueno, nosotros tenemos tal presupuesto y nosotros no podemos tener en plantilla una plataforma, un equipo municipal tan completo. Bueno, pues vamos a ver cómo a través de convenio con las universidades podemos establecer esa colaboración para que estudiantes que se están formando en prácticas o lo que sea en esta materia nos ayuden a llevar a cabo esos seguimientos y esos estudios, esas investigaciones. Pasa mucho con el tema de la restauración. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla lo enfoca mucho a los equipos de restauración y conservación. Cuando un medio, una hermandad, una iglesia, sobre todo el tema del eclesiástico y monacal, que son los que menos beneficios económicos tienen, realizan convenios con la Facultad de Bellas Artes en el que los costes son mínimos para la entidad, los alumnos pueden desarrollar la práctica de su formación y se ayudan, a fin de cuentas, es una ayuda mutua, ¿no? Facilitar económicamente a la entidad la recuperación de esos bienes y los estudiantes desarrollan sus prácticas. Entonces creo que desde el punto de vista de la arqueología, pues podría establecerse también ese tipo de convenio. Rosario, ¿quería apuntar algo? Pues que en la asociación también tenemos actos pues en el que se decide un tema importante y vienen especialistas, conferenciantes de Sevilla o de donde sean, incluso de nuestro pueblo, y participan en ese acto. Se elige un tema y también a puertas abiertas, porque lo que pretende la asociación es la transmisión de esos conocimientos. Abierto a todos. A todos. También me gustaría destacar, que no lo hemos mencionado porque sí hemos relacionado el patrimonio con el turismo, pero también me gustaría hablar de la generación de empleo, ¿no? Que el patrimonio puede ser pues un factor importante para generar empleo en diferentes municipios. Sí. ¿Pensáis que en los últimos años se está generando empleo en este sentido o cada vez menos? En Alcalá es cierto que, por lo menos en la percepción general, todo sigue igual. Sí es verdad que en cuanto a hostelería sí, ha habido repunte, pero no por el turismo, sino por la vida, que cada vez desde el confinamiento se hace muchísima más vida en la calle, pero turísticamente parece que empieza a haber brotes verdes, alguna
empresillas de visitas guiadas, algún autónomo, pero se queda todo concentrado en la oficina de turismo del propio ayuntamiento. Entonces, de ahí no nos hemos movido, no ha habido nada. Es cierto, por ejemplo, una de las cosas que sí está teniendo ahora muchísimo tirón es el tema de las rutas en kayak por el río Guadaira. Es una empresa particular que tiene un convenio con el propio ayuntamiento, y es cierto que eso sí que ha ido creciendo bastante, porque a fin de cuentas redescubres Alcalá desde otra perspectiva. Las vistas desde el castillo, desde el kayak, para mí son espectaculares. Entonces es cierto que ese punto concreto sí, pero por lo general la cosa está pausada. No ha sido un crecimiento que tú digas, que tú veas, diga, ha crecido notablemente. No. Yo creo que está yendo poco a poco, que a fin de cuentas creo que es como tienen que ir las cosas, poco a poco con naturalidad. Para tener buenos resultados. Sí, efectivamente. Sí. Pues también mi asociación quiere otra actividad va a ser la celebración del Día Internacional del Patrimonio, que es el 16 de noviembre, que también eso se quiere recordar. Pues ya para ir finalizando, a modo de conclusión, pues me gustaría que desde vuestro punto de vista y también con tus conocimientos, pues te dirigieras a las personas que nos están viendo para transmitir un mensaje de positividad ante todo en relación al tema que hemos tratado hoy, que es el patrimonio. Bueno, yo pienso que a día de hoy que tenemos el conocimiento al alcance de la mano a través de los aparatos móviles e Internet, es el momento en el que todos somos capaces de crear esa conciencia general, de valorar el patrimonio y de que entre todos somos todos los que tenemos que hacer piña para poder conservar todo lo que tenemos, que a fin de cuentas nos permite conocer lo que fuimos y nos permitirá seguir el camino hacia donde vamos. Rosario, ¿qué mensaje final mandarías ya para terminar? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha dicho, y yo el mensaje sería el respeto sí, por todo lo que tenemos, por nuestro patrimonio, que tanto humano como arqueológico, todo, y la historia, que se tenga mucho respeto por todo eso, que se conserve y que se transmita a las generaciones presentes y futuras. Me gustaría añadir con respecto a eso el tema de crear que todos también tenemos la responsabilidad de crear la conciencia, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de que ese patrimonio que está en la calle, esos monumentos, todo lo que está al alcance de nuestra mano, que es nuestro, que no por estar en la calle es ajeno a nosotros, sino que es nuestro. Y como es nuestro, igual que conservamos nuestras cosas en casa, tenemos que conservar lo que está en la calle y nuestro patrimonio. Claro que sí, cuidarlo y no ver que en muchos casos hay actos vandálicos en estos espacios, ¿verdad? Efectivamente. Y respetarlo, por supuesto que sí. Con ese mensaje de respeto nos vamos a despedir, darle gracias a Paloma y a Rosario por acompañarnos. Muchas gracias a las dos, un placer. Y nosotros ya nos despedimos de esta tertulia, volveremos la semana que viene con un nuevo tema. Muy buenas noches.